Y saludamos ya en buenas horas a Gabriel Corujo, delegado de la Zona Franca de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, no sé si Gabriel Corujo padeciendo también el cambio de hora, por lo menos en la primera jornada, ¿no? De día laboral, cuando los horarios también parece que falta un poquito para adaptarnos, ¿no? Y pues mira, para mí la verdad que el cambio de hora, mira que para una hora parece insignificante y es un despiste que no veas, la verdad. Ayer me pilló que me enteré de casualidad. O sea que, porque además ahora, antes era otra cosa, porque uno tenía que ir moviendo los relojes, pero ahora que si estás acostumbrado a ir con el del móvil y tal, pues todo es como automático. Claro. Y bueno, yo tengo un niño, como sabes, muy pequeño y había flipado, por decirlo rápido, con lo tarde que se había despertado y claro, no. Claro. Tenía una explicación. Tenía una explicación bien clara. Bueno, pero Claro. esto, según dicen los expertos, esto nos dura, pues eso, aproximadamente 2, 3 días cuando ya cogemos la rutina y ya nos acostumbramos, ¿no? Si algo que tiene el ser humano es verdad que tiene una capacidad de adaptación brutal, ¿no? Y enseguida, a los 3, 4 días ya todo lo normalizamos y nos olvidamos del cambio de hora, de que es verano, de cualquier cosa de estas y seguimos adelante. Sí, sí, desde luego. Y gracias a eso entiendo Sí, que la especie sigue, ¿no? sí. Sin duda. Bueno, vamos a hablar de asuntos importantes relacionados con la zona franca de Gran Canaria y sobre todo, pues observando, ¿no? Cómo va a ser este 2025, teniendo en cuenta que ya hace unos días veíamos cómo se aprobaba la licitación, ¿no? De la estrategia de promoción en Latinoamérica, pues también para continuar con esos trabajos que ya se realizaban en 2024. ¿Cuáles son los hitos más importantes que nos vamos a encontrar ya para digamos, esta estrategia de 2025 en general, en la zona franca? Pues mira, la verdad que hemos tenido un inicio de 2025 muy intenso, pero muy positivo y muy prometedor. Empezamos terminando de configurar la estructura de personal de la zona franca, hemos bueno, actualizado procesos, etcétera. Y ahora, bueno, como bien acabas de comentar, la semana pasada, que también fue, digamos, muy intensa, aprobamos en el Comité Ejecutivo el lanzamiento de la estrategia, especialmente en Latinoamérica, de este año, 2025. Y bueno, queremos incorporar unos cuantos países. Nos está resultando muy bien esta estrategia, nos estamos consiguiendo, bueno, poner nuestro mensaje, que es plantear Canarias, Gran Canaria y en concreto la zona franca de Gran Canaria como puente entre América Latina y África, ¿no? Esto pues nos hace empezar a formar parte o digamos consolidarnos un poquito más dentro del elenco de actores de la promoción económica de Canarias que estamos haciendo este trabajo, ¿no? Donde en la zona franca pues nos hemos ganado, me atrevo a decir que por méritos propios, un espacio, ¿no? Y ahí tenemos la continuación de 2025 ya en breve, nos hemos incorporado al proyecto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Bridge to Africa, que me parece muy interesante como paraguas para buscar sinergias entre todos los que estamos haciendo promoción también en África. Estamos desarrollando digamos, un quién es quién de las zonas francas africanas, ¿no? Un poco la labor que hicimos el pasado año incorporándonos a la Asociación de Zonas Francas de las Américas, pues ahora estamos haciéndolo con las zonas francas africanas, ¿no? Y ahí jugamos nuestro papel pues tricontinental, ¿no? Y bueno, en cuanto a la promoción, eso unido con las acciones que tenemos dentro de Europa, que estaremos la semana que viene en Wind Europe en Copenhague, en una participación asociada con un montón de entidades, con Proesca, que lidera el tema, con la SEC, con los puertos, tanto el de Santa Cruz de Tenerife como el de Las Palmas, con la zona franca de Tenerife también. No quiero dejarme a nadie, con la Claro. SPE, somos un montón de... La verdad que hemos conseguido crear una dinámica de participaciones asociadas que nos permiten abaratar mucho el coste, atenderlo mucho mejor, porque nos repartimos, digamos, la responsabilidad en cuanto a aportar personal y atender el asunto y eso, yo estoy muy satisfecho con cómo hemos conseguido hacer eso entre todas las entidades, ¿no? En este caso de Wind Europe, bajo el liderazgo de Proexca, ¿no? Y bueno, nos quedan cosas pues importantes por hacer durante el año. Yo creo que lo miro, yo soy un optimista incurable, tengo que decirlo, pero que lo veo vamos, muy prometedor porque ya estamos notando que está dando frutos los esfuerzos de los últimos 2 años especialmente. Ahora Esta hablaremos misma semana.
Sí, 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 de Win Europe y también de Bridge to Africa, pero por sí. ejemplo, en el caso de esa estrategia que se ha llevado sobre todo, ¿no? De manera tan intensa en 2024 en Latinoamérica, ¿qué va a suponer para la zona franca de Gran Canaria, para la economía de Canarias, o en este caso, en concreto de Gran Canaria? ¿Y por qué a lo mejor, quizá de aquí para atrás, a lo mejor no se había abierto ese abanico de posibilidades que puede ofrecer Latinoamérica? Y teniendo en cuenta, pues como bien decía Gabriel Corujo, que Canarias y en concreto, pues también Gran Canaria, pues es un eje tricontinental, ¿no? Que somos también muy estratégicos. ¿Por qué a lo mejor en tiempos pasados esto no había ocurrido antes? El panorama, digamos, mundial del COVID en adelante, bueno, pues se ha un poco reconfigurado digamos, de todos los países, empresas y las propias, digamos, los propios estados han reconfigurado sus estrategias, ¿no? Y yo diría que desde entonces, pues Latinoamérica está de moda, quiero decir, en el sentido de que representa una oportunidad muy tangible y además, digamos, de atracción de inversión hacia allá, pero además muchas empresas latinoamericanas están perfectamente preparadas para dar el salto internacional y aquí es donde se ha producido un cambio muy importante que ya no solamente están mirando al norte, que era su mercado preferente, Estados Unidos normalmente, bueno, y de hecho lo sigue siendo, sino que ahora están mirando también hacia otras latitudes, están mirando muchísimo hacia África, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos aportar. Si ponemos el ejemplo de Colombia, que fue, digamos, yo diría que de los países de la Alianza del Pacífico, que fue el contexto que elegimos nosotros en el año 2024, en el que más esfuerzos hicimos dentro de la estrategia, fue por una razón. Ya en aquel momento habían hecho 2 misiones institucionales a África, ahora ya han hecho 3, mucha implicación de presidencia del gobierno, la vicepresidenta había estado en aquel momento 2 veces ya en África y entonces identificamos, digamos, que dentro de los países latinoamericanos que había una carrera por establecerse en África, bajo una perspectiva que el primero que llegue pues tiene mayor ventaja, ¿no? Y entonces, ¿qué pretendíamos nosotros? Decirle, oye, pues nosotros somos un socio de confianza, tenemos seguridad jurídica, tenemos unas herramientas económicas y fiscales muy potentes, en concreto en zona franca pues tenemos unas herramientas aduaneras muy potentes, posibilidades que no puedes hacer en ninguna otra parte, o sea, traerte la materia prima, transformar aquí, sacar producto europeo, sacando producto europeo aquí, tienes menos aranceles en África, porque algunos países, bueno, en el caso concreto de Colombia, que exporta confitería a África, paga un arancel del 30%. Ahora que los aranceles están de moda, ¿no? Aunque dejaron de Sí. hablarse de ellos durante mucho tiempo, pagan un arancel del 35%, pues a lo mejor si nosotros estamos en medio de ese proceso y sale producto europeo, pueden tener aranceles del 0 o del 5%. Es decir, ahí hay una ventaja competitiva y el producto resultante es un producto europeo, ¿no? Es decir, ahí tenemos mucho que aportar. Eso por un lado. Y por otro lado, África está absolutamente es que no me gusta usar la expresión de moda, pero es que es la verdad. Es decir, bueno, en esto, si miras los periódicos de tirada nacional de este fin de semana, absolutamente todos los que tienen una visión económica hablan de China, sus intereses en África y su paso por Canarias. Pues eso es un poco el contexto que tenemos y donde nos queremos posicionar, ¿no? Y creo que es una oportunidad para Canarias, en este caso para Gran Canaria, de dotarse de una capacidad industrial que nos hace mucha falta aquí, ¿no? Digamos que si nosotros miramos los datos del PIB del archipiélago, pues si del PIB industrial descontamos los hidrocarburos, que a lo mejor estamos en un, no sé, 8%, 9% aproximadamente. Nosotros tenemos que llegar a un 14% para ser una región de verdad industrializada digamos, y que ocupe empleo y diversifique su economía hacia este sector, ¿no? Cosa que sería extremadamente positiva para este archipiélago. Entonces, precisamente ahora también, ¿no? Que, bueno, ha hecho referencia Gabriel Corujo al interés que tiene China por Canarias para conectar con África. ¿Cómo podría ser, o no sé, qué relevancia podría tener la zona franca de Gran Canaria si en este caso China tiene un interés real y una gran potencia mundial, como es precisamente, ¿no? La oriental, pues puede pasar precisamente por Canarias para llegar a África. La relevancia es toda, es decir, en el sentido
es la relevancia de las zonas económicas especiales que convivimos en Canarias, que son la zona especial canaria, la zona franca de Gran Canaria y la zona franca de Tenerife, con el permiso de mi compañero y mi homólogo Manuel Martínez. La tiene toda porque entre países terceros, digamos que las mercancías y, digamos, los bienes, sobre todo de insumos, que vengan de China con destino a África, que paren en Canarias, no devengan impuestos a la entrada y no devengan impuestos a la salida. Además puede ser operado por empresas canarias, puede ser operado por operadores de zona franca que existan ya o nuevos que se implementen. Se genera, digamos, empleo y economía aquí. Lo que te decía antes, ellos son grandes exportadores de productos manufacturados, pero también pueden exportar materias primas, se pueden hacer procesos de transformación aquí, se puede crear producto europeo. Bueno, al final hacen más competitiva el área, ¿no? Y nosotros, en nuestra proximidad, Canarias, West África y demás, la verdad es que no tenemos un competidor que tenga un combo tan ganador como nosotros, ¿no? Y yo creo que con China en concreto, dentro de, vamos a decirlo, las cautelas y la discreción que siempre caracteriza a la vertiente económica de China y de su gobierno, creo que ahí hemos sabido transmitir, o ellos han sabido captarlo, pero vamos, que han interpretado claramente que Canarias es una plataforma muy a tener en cuenta para eso, ¿no? Si sumamos, evidentemente, la conectividad de nuestros puertos, puertos en el top 4 de los puertos de España, una capacidad de mover contenedores, como te decía, la seguridad jurídica, que no es, digamos, no es baladí en este caso, ¿no? En comparación con los puertos del entorno. Tenemos, digamos, todos los ingredientes para hacer que este plato nos quede muy bien. Entonces, bueno, ahí estamos caminando, ¿no? Y ahora que también ha nombrado los aranceles, podríamos decir que Canarias, o Gran Canaria, o la zona franca de Gran Canaria, se postula como la alternativa a todos esos aranceles que pueden hacer daño a Latinoamérica, a otros países, y que a lo mejor, pues, por lo que está esa estrategia comercial de Norteamérica, podría salir beneficiada nuestro archipiélago. Las zonas francas españolas y las zonas francas canarias son la herramienta ahora mismo para manejarse en este mundo de guerra arancelaria, ¿no? Es decir, dentro de las zonas francas no se deben ganar aranceles. Además de zona franca a zona franca tampoco, es decir, no pueden hacerse, digamos, multitud de operaciones que permitan optimizar el tráfico de mercancías dentro de esta, digamos, de esta batalla arancelaria liderada por Estados Unidos en esta época de enero para acá, ¿no? Y que, digamos, que todavía tiene como mucho polvo en el aire, ¿no? Todavía tiene que un poco que asentarse, pero en esa incertidumbre, pues contar con herramientas y posibilidades de larguísimo recorrido, como son las zonas francas, pues sin duda una ventaja, ¿no? Nosotros que estamos muy en contacto, o sea, te digo diario, con las zonas francas iberoamericanas y tal, el asunto arancelario la deriva a Estados Unidos ocupa el debate día sí y día también, ¿no? Nos preocupa y nos ocupa, digamos, evidentemente lo sufren más esos mercados que están muchísimo más cerca, que están muy acostumbrados a la exportación a Estados Unidos, pero yo pienso que desde Europa tenemos posibilidades bueno, de volver a posicionarnos como una potencia industrial, ¿no? Y toda esa, digamos, fabricación que deslocalizamos, toda esa... Aquí hay materia gris de sobra para reposicionarnos en este nuevo escenario. Yo creo que en eso estamos. Y en este caso, ahora también, ¿no? Que ponemos la vista en África, ¿cómo va a ser esa estrategia también de la zona franca, mirando bueno, pues al continente hermano, ¿no? Al continente vecino y teniendo en cuenta, ¿no? Que también, pues ya hace tan solo unos días, como bien destacabas, se sumaban, ¿no? A esa iniciativa de Bridge to Africa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, estamos muy en contacto con toda la promoción que se está haciendo en África y muy en contacto con las delegaciones africanas. En realidad, en concreto en la parte de West África, que es un poco nuestra área de influencia, ¿no? Pero bueno, la semana pasada tuve a representantes del Parlamento mauritano, a dos grupos, es decir, en dos delegaciones, digamos, diferentes. Me parece que fue hace 2 semanas. Pues lo mismo con Marruecos, lo mismo con el posicionamiento. Queremos estar, digamos, en todas las incursiones que los países latinoamericanos que tenemos como objetivo están haciendo en África y están siendo muy intensos. Yo nombraba antes Colombia, pero Chile está igual, Perú en algunas cuestiones relacionadas con el acero, lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, tratamos de estar ahí en esa, digamos, en ese pastel, ¿no? Por llamarlo Sí. de alguna manera, ¿no? Y dándole soporte, configurándonos como un socio de confianza, configurándonos como una institución que está para ayudar a la atracción de inversión desde allá y para ayudar a ir al empresario canario, al empresario español o europeo hacia allá y sobre todo a ir con una mentalidad. Bueno, yo suelo usar mucho cuando hago las presentaciones que a Canarias no se le tiene que explicar lo que es ser un territorio conquistado y que entonces y que eso es verdad que genera una idiosincrasia, ¿no? O por Claro. lo menos esta es mi opinión. Entonces sabemos muy bien lo que no hay que hacer y hacer su contrario, pues sabemos muy bien lo que hay que hacer. Hay que dejar en el territorio riqueza, hay que dejar en el territorio colaboración, hay que dejar en el territorio materia gris, capacidad y capacitación para atender las cosas. No se trata de ir, vender un cacharro y desaparecerse del mapa, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos una mentalidad mucho más cooperativa porque eso lo entendemos, ¿no? Ujú. Durante, yo diría que durante mucho tiempo también sufrimos que viniera gente a decirnos cómo se tienen que hacer las cosas. Y yo creo que lo primero es reconocer que en el territorio, en todos, en este también, y en el africano también, y en el latinoamericano, por supuesto, también, existen personas y empresas perfectamente capacitadas para hacer esa labor, ¿no? Entonces, buscar socios, cooperadores, compañeros de viaje, es mucho más fructífero que buscar solamente clientes, ¿no? Y nosotros estamos un poco en esa línea. Entonces, ahora mismo estamos haciendo ya elaborar un informe de todas las zonas francas de África, de las asociaciones, digamos, más activas. En este caso hemos puesto foco, lógicamente, en zona franca. En las asociaciones más activas, las asociaciones que tienen más sentido que nosotros nos integremos y cómo está desarrollándose la zona de libre comercio africana, ¿no? Que engloba 53 países y que nosotros aspiramos, tenemos la vocación de convertirnos en el país 54, ¿no? Para estar un poco como un socio natural geográfico que somos, ¿no? Pero en este caso siempre, ¿no? Cuando hablamos de África, lamentándolo mucho, ¿no? Siempre parece que se mira todo lo malo, pero como bien acaba de destacar Gabriel Corujo, es un lugar donde hay muchísimas oportunidades, ¿no? Y puede haber un crecimiento e incluso eso pues también puede ser bastante positivo, ¿no? Para la región, porque se genera economía, si se genera economía, se genera riqueza y si se genera riqueza, pues hay estabilidad, ¿no? Que entiendo que es lo que todos quieren, ¿no? De esta manera podrían las zonas francas, ¿no? Y todos aquellos que ahora mismo están poniendo la vista en África, también hacer que ese crecimiento fuera, digamos, exponencial y que se notara más en la región, en el continente en este caso. África tiene mucho que ofrecer. Y de hecho es una tremendísima oportunidad. O sea, el ejemplo que hablábamos antes de China es claro, ¿no? Ellos tienen muy claro el foco de negocio. Se pueden hacer muchas cosas. Yo sí creo que hay que ir con una mentalidad cooperativa, como te decía, y dejar riqueza en la región, ¿no? Es decir, lo que entiendo que no es óptimo es hacer solo negocios desde lejos, ¿no? Es decir, bueno, habrá que estar un poco más apegado al territorio, habrá que buscar cooperadores y colaboradores, pero yo creo que ese es el objetivo, o sea, digamos, formar parte del crecimiento
africano, que es el continente que más datos tiene, que plantean que es un continente, digamos, al borde de la explosión económica, hace mucho camino por recorrer, mucho desarrollo, obviamente, por crear, pero bueno, esos son bienes y servicios que ofrecer. Hay muchas empresas canarias que están ofreciendo servicios en África. Nosotros tenemos un know-how que no tiene el resto del país. Muchas industrias a las que surtir, mucha tecnología, desaladoras, temas del ciclo del agua, etcétera. Y ahí nosotros tenemos que jugar un papel, ¿no? A mí me consta que hay clústeres de Canarias, como puede ser el marítimo, como puede ser el clúster me parece que de ingeniería y consultoría, que están haciendo también participaciones agrupadas y participando en licitaciones internacionales del Banco Mundial, etcétera, de desarrollo en África. O sea, y aquí, sí, yo creo que si mirásemos el ratio de pymes internacionalizadas o de pymes internacionalizadas hacia África, tendríamos un dato muy positivo entre las pymes canarias, entre las pequeñas y medianas empresas de Canarias en comparación con el resto de España, ¿no? También tiene lógica, estamos aquí al lado. Claro, sí, Y sí. tenemos una serie, digamos, de circunstancias comunes. Tenemos que usar agua desalada. Estamos lejos, igual que ellos, etcétera, 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 ¿no? Luego nosotros, oye, pues tenemos un privilegio de pertenecer a Europa, pues que no, no solamente no es desdeñable, sino que tenemos que hacer seña de ello, ¿no? Y sí, está claro que, bueno, que en consonancia, ¿no? Y de cara al futuro, pues bueno, puede ser una gran oportunidad. Pero hablando también de la Wind Europe, ¿cómo va a ser la presencia de la zona franca de Gran Canaria en la Wind Europe? Pues mira, vamos esta será la tercera edición en la que vamos. Ya estuvimos en Copenhague hace 2 ediciones, en Bilbao la pasada edición y esta que vuelve a ser en Copenhague y con una fórmula que a mí me parece una fórmula de éxito porque crea muchas sinergias, ¿no? Este tema que lo está liderando Proexca en mucha comunicación con los clústeres, pues ponemos recursos en común. Insisto, no quiero dejarme a nadie atrás y es posible que lo complicado de nombrar gente es que casi seguro que te va a dejar a alguien atrás. Pero bueno, la idea es que no falta nadie, ¿no? Está Proexca, está la SEC, está la Zona Franca de Canarias, Zona Franca de Tenerife, puertos de Las Palmas, puertos de Tenerife, gobiernos y cabildos. Hay una potencia ahí que nos permite desplegar un pabellón a la altura de lo que estamos ofreciendo, ¿no? Tenemos digamos, un stand muy, 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 digamos, llamativo, con mucho despliegue, ¿no? Y se va a hacer esfuerzo, ¿no? Imagínate que todas estas entidades mandamos representantes allí digamos, a reforzar nuestra presencia, echar una mano a las empresas que están captando negocio y demás. Y creo que ese es el camino correcto. Nos cuesta muchísimo menos dinero, nos cuesta muchísimo menos recursos y tenemos un alcance mucho mayor. Así que ahí estaremos, pues no te quiero entender, 6, 7 y 8 me parece que es aproximadamente, la semana del 7, o sea, la próxima semana Sí. estaremos por ahí. Ajá. Y bueno, esperando lo mejor de eso, la verdad. No es nuestra única presencia, digamos, agrupada, ¿no? Ya llevamos unos cuantos años también en el Salón Internacional de la Logística, que se celebra en este año, en junio, en Barcelona. Empezamos yendo solos y luego ya hemos ido en las siguientes ediciones con la Zona Especial Canaria y con la Zona Franca de Tenerife y Zona Franca de Gran Canaria. Juntos estuvimos así la edición pasada y en esta edición ya tenemos cerrada la participación, ¿no? Entonces, para mí es una fórmula de éxito. Disminuye el coste, nos hace tener un stand mejor atendido y bueno, muy, muy contentos con esa fórmula. Luego hay Entonces, otros sitios en los que evidentemente pues vamos, digamos, dentro de nuestra estrategia. Ese es el ejemplo latinoamericano, aunque hemos colaborado mucho con
con otras zonas francas, hemos estado con Cádiz y con Tenerife también por allá. Ujú. Pero bueno, evidentemente luego en la letra pequeña, pues cada uno tiene sus concretas estrategias, ¿sabes? Bueno, entonces, para ir acabando, vemos estrategia, ¿no? Pues todavía, ¿no? Con ese foco puesto en Latinoamérica, ampliando también horizontes con África, Win Europe. ¿Qué más nos vamos a encontrar para este 2025 que puedan llevar a cabo y que tengan en mente en la zona franca de Gran Canaria? Pues que te falta dentro de esas iniciativas clave. Nosotros siempre llevamos diciendo que el reto, ¿no? El reto es buscar una vinculación emocional con la gente, ¿no? Con el público, con los ciudadanos. Y esto verás por qué digo vinculación emocional, porque si salimos a la calle y le preguntamos a la gente que si sabe lo que eran los puertos francos, la mayoría, la inmensa mayoría de la gente va a decir que sí. Si preguntamos qué son las zonas francas, la inmensa mayoría va a decir que no sabe lo que es. O va a decir una cosa, no sé, que no tenga nada que ver con el tema. Y si preguntamos, una cosa que me parece que es más llamativa, si preguntamos si cree que ganamos o perdimos cuando dejaron de existir los puertos francos, sin ninguna duda, aunque no sepa muy bien por qué, dirá que perdimos. Y con las zonas francas no lo sabría decir, ¿no? Entonces, esa vinculación emocional con el ciudadano, especialmente en Canarias, es lo que nosotros estamos buscando y una de nuestras herramientas es una que tú conoces muy bien, que es el podcast de Conversaciones Francas, que nos ha permitido dejar ahí un registro sonoro de la zona franca, del puerto, del sector de la economía, digamos, en Canarias, ¿no? Y hay un montón de riqueza ahí, un montón de conocimiento. Tú que has tenido la oportunidad de interactuar ahí lo sabes bien, ¿no? Hay mucho valor que ha quedado por ahí. Lamentablemente, pues bueno, hemos perdido personas que no hemos podido dejar ese registro, ¿no? Y eso es una lástima. Pero bueno, en la medida de lo posible estamos intentando que digamos que tenga continuidad esa iniciativa, porque a mí me parece de verdad muy, muy, muy positiva. Y esa es otra de las herramientas que tendremos en marcha durante el año 2025. Y bueno, luego estamos muy activos, la verdad. O sea que tampoco queremos plantear que todo sea. Este es uno de los ejemplos, el podcast, que hace ver que no todo es promoción internacional. Hay que darse a conocer aquí dentro, ¿no? Y tenemos, ahora que tenemos más personal, tenemos posibilidades de hacer cosas aquí, ¿no? Ir a ver asociaciones empresariales de Canarias, que el empresario canario sepa por qué, para qué y cómo de la zona franca de Gran Canaria, ¿no? Eso nos interesa mucho. Por otro lado, digamos, es el podcast para estar en conexión con los ciudadanos, asociaciones y demás para estar en conexión con el empresariado gran canario y participación en iniciativas de conocimiento del REF para estar en conexión con los niños, con los adolescentes y con los que diseñarán el REF del mañana, ¿no? Esas son, digamos, con la pata internacional, pues serían las cuatro patas de lo que estamos planteando. Bueno, y ya para acabar, claro, entiendo que ese conocimiento, ¿no? Al sector empresarial también se pudo ofrecer en el Congreso de Comercio la pasada semana, ¿no? Por lo menos esas sinergias o ese conocimiento entre unos y otros, pues también bien conocen algunos la zona franca de Gran Canaria, pero ampliar, ¿no? Como bien dice Gabriel Corujo, pues toda esa proyección en la que están trabajando. Sí, pues mira, realmente ahí has dado una clave, porque esa es una de estar presente en ese tipo de eventos es una de las, digamos, iniciativas que llevamos para que el empresario, el comerciante, para hacer ver que la zona franca no solamente busca negocios que tengan que invertir millones y millones de euros para establecerse, ¿no? Yo siempre pongo, seguro que alguna vez lo he comentado, pongo ejemplos de utilización en todas aquellas materias que tengan alto valor o alta carga impositiva o las dos cosas, tiene mucho sentido zona franca, ¿no? Un comerciante de perfumes puede beneficiarse de la zona franca porque perfumes que tienen una alta carga impositiva, puedes comprar más si no tienes que devengar impuestos y los almacenas por tiempo indefinido y vas devengando en función de lo que vayas vendiendo, tienes un mejor uso de tu tesorería y puedes comprar mejor. Entonces, ese tipo de herramientas que no son naturales para los comerciantes, no son naturales para la gente que tiene comercio a pie de calle, porque es lógico que no lo sean, estamos tratando de acercarlas, ¿no? Y la presencia en el Congreso
de comercio es una de esas iniciativas, ¿no? Ir a ver asociaciones de comerciantes está en nuestra hoja de ruta de 2025, sin duda. Bueno, pues una hoja de ruta bastante amplia y agradecemos a Gabriel Corujo, delegado de la zona franca de Gran Canaria, que nos haya relatado, ¿no? Pues toda esa estrategia y también muy vigilantes, ¿no? Muy observantes a todos esos proyectos futuros. Y ahora que ha hablado de perfumes, ¿cuántos perfumes tiene Gabriel Corujo? No sé si es fiel a uno, si mantiene ese perfume de toda la vida o va cambiando cada cierto tiempo. Pues mira, tengo varios, la verdad, y voy alternando y me dura un mogollón, ¿no es cierto? Es que me dura un mogollón, así que no sé, debo ser muy, no sé, o escaso o algo, pero... Bueno, no, o moderado. Hay gente que se rocía O y hay gente moderado, que, exacto, que, que exacto, cuando... exacto. No, hay gente que la percibes a kilómetros. Sí, sí, No es el caso, ¿sabes? sí. Pero bueno, sí me gustan Ajá. los perfumes y uso varios, siempre muy discretos, tengo que Bien. decirlo. Bien, acorde al Pero como carácter, ¿no? Yo entiendo que también eso va con la persona, o sea, si no quieres llamar la atención, no te rocíes y no vayas por ahí que te vuelan a medio kilómetro, ¿no? Está claro. sí, sí, Bueno, pues correcto. Gabriel Curjo, como siempre, un placer. Muchas gracias por explicar, ¿no? Todo lo que tienen en marcha en la zona franca de Gran Canaria. Como siempre decimos, pues también muy atentos a cualquier iniciativa que nos quieran contar. Así que un auténtico placer, como siempre. Muchas gracias, que tengas buen día. Gracias.